Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esta es la segunda vez que en el libro de los Hechos se nos presenta un resumen de la vida de la primera comunidad cristiana. Los signos que manifiesta esta comunidad no están aislados unos de otros. Vivir unidos, compartir los recursos económicos, ocuparse de los más necesitados y anunciar a Jesucristo vivo son todas las obras que nacen de la misma y única fuerza del resucitado. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este martes 14 de abril. Estamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua. Nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Haz, Señor, que nuestra vida toda sea testimonio vivo del poder de Cristo resucitado, que nos ha hecho morir con Él al pecado, para que podamos resucitar con Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas
las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido. No se moverá jamás. Reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú, que eres maestro de Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Jesús. amigos, la palabra del Señor continúa ciertamente aquí con la figura de Nicodemo. Y siempre se nos presenta lo esencial y lo fundamental. Ustedes tienen que nacer, dice, de lo alto. Tenemos que volver, queridos amigos, a renacer. Cada año, cada ciclo, el Señor nos vuelve a presentar el mismo camino. Y estamos ya que en 365 días, nuestro círculo litúrgico, cada año, la Iglesia nos presenta Adviento y Navidad, quiere decir que estamos comenzando nuestra vida. Tiempo ordinario quiere decir que ponemos en práctica lo que hemos recibido ya en nuestra vida de crecimiento, vamos a decirle así, de juventud, de adulto, lo que el Señor nos ha traído a través de su encarnación. Eso quiere decir. Después viene, es como que le decimos al Señor tiempo refre, tiempo porque diga tu la andenda se purificáramos. Hablamos del agua, del Espíritu, que tenemos que renacer, dice. Ustedes tienen que renacer, nos dice hoy de lo alto. Esto quiere decir el tiempo de Cuaresma, nuestra vida de adultos, en nuestra vida cristiana. Todos nos damos cuenta que somos pecadores, todos nos damos cuenta que necesitamos ser purificados por el Señor, operar de renacer, nacer nuevamente. Y entonces nos dice que
es la fuerza de Dios el que nos hace renacer. Es la fuerza del Espíritu el que nos vuelve a configurar. Debemos configurarnos con el Señor. ¿Entiendes? Y eso quiere decir renacer, de acuerdo a los principios y valores que estamos escuchando. Esta coña lleva la la catecismo, o la colegio religioso, que tiene la incendia, la familia, etc. Todos hemos recibido algo en nuestras capillas, en nuestros abuelos, la gran mayoría, y también a través de los medios de comunicación. Diga tú, y la nunca nas enduya hacienda y cuaya. Diga tú, tenemos por todos los medios. Entonces, esto quiere decir que el viento sopla donde quiere, tú lo oyes. Se oye su voz, el viento, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, es la fuerza del Espíritu que siempre nos está moviendo, de aquí para allá. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido el Espíritu. Quiere decir que la fuerza del Espíritu también sucede con nosotros, la misma fuerza. En la medida en que nosotros lo aceptamos, ciertamente que va a tener una fuerza impresionante de cambio y de conversión. Pero sin embargo, hay medio un embotamiento, porque Nicodemo, siendo maestro, le vuelve a preguntar a Jesús, ¿cómo es posible todo esto? ¿Verdad? Es una pregunta retórica, ciertamente, que hace Juan para tener la respuesta de Jesús. Tú, que eres maestro de Israel, no sabes estas cosas. Ubea y señan de guarajina. Vaya a ver de la cristiano, vaya a ver de la bautizado. Vaya guapi donde lleva la ñeforma, vaya guapi donde la erecua de ti puesto tan importante, con ambas en porque estar en un puesto importante para ministrar algo. Yo soy ministro, entonces si tengo que ministrar una parroquia, si tengo que administrar una institución, si tengo que ser un ministro de una nación, etcétera, etcétera, que sigue por algo se te puso ahí. Entonces, con tal de que atienda a mis intereses y responda a lo que yo quiero, ¿entiendes? Entonces, como decía, ¿se acuerdan? De Benedicto dice, eso cuando le dijo al parlamento alemán, la Merkel, entonces él le llamó, ¿verdad? Y en su discurso, y le dijo, ¿saben qué? Si ustedes aquí se reúnen solamente para buscar sus propios intereses, esto no es un parlamento, esto es una cueva de bandidos de Yuga. Cueva de bandidos. Yo no quiero decir si el Papa Benedicto viniese a hacer un discurso aquí entre nosotros, ¿verdad? De feliz memoria. Pero, queridos amigos, ¿cómo es esto? Dice, tú, siendo maestro en Israel, no sabes estas cosas. No puede ser. Anniñe botado y dice, yo añade ya. Anniñe botado y dice, Nicodemo, anniñe yutile añe botado y se se. ¿Dónde hay cuago? Y entonces por eso después le comienza a hacer este discurso, ¿verdad? Te aseguro que hablamos de lo que nosotros sabemos. Con eso pues ya nos está diciendo que cada uno pide por su boca lo que verdaderamente uno es y lo que uno está viviendo. No, eso entonces apretar el torniquete, queridos amigos. Nosotros damos testimonio de lo que nosotros vemos. Cada uno de nosotros es fruto entonces de lo que uno se propone y de lo que uno está haciendo. O sos un gran personaje en el sentido positivo, si verdaderamente estás buscando y estás de cierta manera sembrando, entonces vas a cosechar cosas positivas. Pero ustedes, dicen, no aceptan nuestro testimonio. Queridos amigos, la palabra del Señor es tan concreta y es tan iluminadora, es para enseñar, de verdad. La palabra de Dios, siempre para instruir. Así es que dejémonos instruir hoy por la palabra del Señor, dejémonos tocar y hagamos que esto se haga realidad también. Todo lo que el Señor nos va pidiendo a través del Evangelio se haga una realidad en nuestra vida, en primer lugar, una conversión verdadera. Y luego también en nuestra realidad de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos.
por nuestra Iglesia, para que animada por Cristo resucitado, proclame con fervor la buena noticia a todos los fieles. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que vivan por la gracia y el amor de Cristo resucitado y lleven la misión recibida por la Iglesia con mucho entusiasmo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que encuentren la luz y la verdad en Dios y estén al servicio de los más necesitados, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor Es nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quitas el pecado del mundo.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.